Nuevamente, bienvenidos. Buenas tardes a los que recién se están conectando. Mientras esperamos unos 2 minutitos que sigan Muy adhiriendo buenas sus tardes. compañeros, Buenas tardes, Master. vamos a dar una pequeña reseña de quién es Rosa Verde Soto, la autora de los textos Maravillas Infantiles, quien nos ha acompañado durante tanto tiempo, dándonos sus charlas, compartiendo sus conocimientos a través de los textos que hemos trabajado en las instituciones. Habrá personas que la conocen desde tiempo atrás, hemos sido sus alumnas, hemos sido de pronto compañeras de aula de ella, y habrá personas pues que recién la están conociendo. Para todos ellos vamos a dar un pequeño currículo de quién es Rosa Verde Soto. Rosa Verde Soto tiene 36 años de ejercer su profesión de educadora en diferentes niveles de educación. 2 años trabajó en la zona rural de la costa ecuatoriana, como profesora fiscal en la Escuela Unidocente, donde tenía a cargo 6 grados de primaria o educación básica, pues aprendió que con precarios recursos se podía desarrollar las capacidades de los estudiantes. 13 años también se desempeñó como profesora del gobierno con el nivel inicial en el Cantón Nobol. 22 años tuvo la oportunidad de desempeñarse también en el nivel superior, formando docentes parvularios y de cuarto nivel en diferentes universidades, tales como la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, la Universidad Estatal de Guayaquil, la Universidad Espíritu Santo y la Universidad Metropolitana. 21 años se desempeñó como directora de su propio centro de estudios Los Pequeños Sabios, ubicado en el norte de Guayaquil. Hace 5 años renunció a todos estos cargos para dedicarse exclusivamente a investigar sobre la verdadera ciencia de la educación y a capacitar a docentes y padres de familia sobre este tema y salud en todo el país. Desde hace 21 años es también la autora de libros de la serie Maravillas Infantiles para niños pequeños hasta segundo de básica, desempeñando el cargo de gerente de Corporación Verde Soto. Y desde el 2019 lidera su propia imprenta, beneficiando con ella en la impresión de textos sobre la verdadera educación y salud a todos los rincones del Ecuador. Esta tarde ella compartirá con nosotros el tema métodos activos de enseñanza en la verdadera educación. Entonces dejo con ella el paso para que pueda compartir con nosotros sus experiencias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimados docentes, padres de familia, estimados amigos rectores, vicerrectores de diferentes centros educativos, directores de escuelas, jardines de infantes. Y tuve una en la tarde, en la noche. Un favor especial que nos ayuden apagando los micrófonos para que el eco no interrumpa a la capacitación. Para Corporación Verde Soto es un honor, es una gracia muy linda tener la oportunidad de compartir nuevamente nuestros temas que anualmente lo hacemos, y creo que ha sido de gran bendición tanto para docentes y padres de familia las ponencias de los compañeros que me antecedieron. Como que ellos abrieron el campo, el camino, para que con este tercer tema nosotros ya tengamos muy clara la tarea, muy claro el trabajo que tenemos que hacer como maestros de la verdadera educación. Entonces, el tema que vamos a tratar ahora es el siguiente. Permítanme compartir pantalla, por favor. ¿Sí? Creo que sí lo vemos todo, ¿verdad? Ahora sí. Los métodos apropiados o métodos activos de enseñanza en la verdadera educación. Nosotros como maestros sabemos qué tenemos que enseñar, cuándo enseñar, pero con todo lo que hemos aprendido los días anteriores, yo me quedé pensando, bueno, ¿y cómo?
¿Y cómo hago para que mis estudiantes, para que mis hijos, si soy madre de familia, pueda tener este perfil de salida que me está diciendo la verdadera educación? Que sean gente pensante, que sea una generación pensante, que sea una generación última, y de acuerdo a todas las cosas que está pasando en la última década, especialmente en el año 2019, nosotros vemos como que realmente nosotros somos la última generación. Y estoy segura, compañeros, que Dios nos ha dado una tarea muy linda, sin desmerecer a las otras profesiones, pero creo que esta tarea de ser maestro es la más importante de todas. Por favor, sin desmerecer. Porque si hay ingenieros, es porque hay maestros. Si hay arquitectos, es porque hay maestros. Si hay médicos, es porque hay maestros. Entonces, nosotros tenemos que pedir bendición de lo alto para que realmente podamos hacer un excelente trabajo. Por favor, no puedo iniciar sin no doy gracias al Señor por esta gran oportunidad. Quienes me quieran acompañar, si pueden agachar un poquito su cabeza y vamos a orar. Bondadoso Padre, que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta gran oportunidad que nos das a todas las personas que nos estamos reuniendo en esta sala. No importa, para ti no hay inconvenientes, no importa pandemias, no importa que no podamos estar en presencia, pero tú nos das este instrumento tan bueno que es el Internet, y podemos estar aquí prestos a escuchar y a conocer más sobre la verdadera educación. Solicito su permiso para yo poder hablar lo que realmente es la verdadera educación. Pido de favor que ponga las palabras correctas y que la mente de todos nosotros, docentes, padres de familia y público en general, se abra para poder entender, y que no seamos unos simples receptores, donde nosotros felicitamos por la capacitación, pero luego a partir de mañana nuevamente estamos siendo el mismo personaje de siempre. Todo esto te lo pedimos no porque seamos buenos nosotros somos malos, pero sí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estimados maestros. Entonces continuamos. Miren, hay un libro precioso de donde se ha sacado la mayor parte de este tema, y se llama La educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. O sea, no es que yo termine los 6 grados de primaria, los 6 grados de secundaria, la universidad y ya soy bien educada. Eso me está diciendo. Sino que significa más que una preparación para la vida actual. Dice que abarca todo el ser, todo el ser. O sea, yo me pongo a pensar todo el ser, mis células, mis neuronas, la parte social, la parte intelectual, la parte moral, todo mi ser, cómo me desenvuelvo, cómo soy, mi carácter, si soy amable, si soy una persona muy estresada, o si soy una persona diferente, una persona equilibrada. Eso es lo que significa la verdadera educación. Todo el ser, dice, y todo el periodo de existencia accesible al hombre. Entonces, ¿qué significa esto, estimados compañeros? Que nosotros nunca terminaremos de aprender. No es que porque ya tengo un título, porque tengo 2, 3 títulos, o porque tengo un cargo en una escuela, entonces ya estoy formada. No, quiere decir que si nosotros hemos estado equivocados hasta el momento, y en esta tarde, y la tarde de ayer y la anterior, como que nos abrieron los ojos, me dicen, wow, entonces yo tengo que desaprender. Entonces, bueno, si yo he estado equivocada, si me han formado de una manera diferente, pues bueno, es hora de que yo recapacite. Porque el ministerio tiene mucha razón, queridos docentes, mucha razón en exigirnos, en trabajar con experiencias de aprendizaje, en trabajar con proyectos de aula, pero somos los docentes muchas veces que nos encantan solamente los textos. Y pensamos que en 4 paredes, metidos los niños ahí de 8 de la mañana a 12 del día, vamos a ser investigadores. Hace unas 2 semanas estaba compartiendo con 2 colegios, Santa María de los Ángeles de Guayaquil y Mercedes Molina de San Borondón, y una de las rectoras decía algo muy interesante.
y tomo ese dato para compartirles. Decía que a su vez alguien del distrito le dijo a ella que para que el bachiller salga con el perfil de salida de investigador, el primer escalón es la educación inicial. Y desde la educación inicial, nosotros ya estamos trabajando para sacar a un bachiller investigador. Entonces mi pregunta es, compañeros, ¿estamos sacando bachilleres investigadores? Lo que decía ayer el compañero Daniel, ¿estamos sacando bachilleres útiles? Bachilleres que saben hacer muchas cosas, que son multifacéticos. Y por lo tanto este libro, que es uno de los libros muy leídos y que creo que todos los docentes deberíamos tener en nuestra biblioteca, y no solo tener, sino leerlo y releerlo y aprenderlo, que es La educación de una famosa autora, Helen White. ¿Qué nos dice aquí? Que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y morales. Y voy a detenerme un ratito ahí. Cuando nosotros tenemos a los alumnos sentados de 8 a 12, siempre esa era mi expresión cuando estaba en la universidad, de 8 a 12, sentados en unos pupitres, cuando yo era estudiante habían unos pupitres tan rectitos que mi espalda la tenía así, y tan angostitos que no podía ni moverme, me estarán desarrollando la parte física, donde las piernas ya casi la sangre no llega, porque solamente está llegando al cerebro, porque me dicen estudia esto y repite esto y te toca la otra página y viene la clase de inglés y viene la clase de matemática y viene la clase, muchas clases. Entonces, tenemos que recapacitar mucho docentes. Repito, nosotros tenemos una diferencia con las otras profesiones. Creo que los médicos y los maestros trabajamos con vidas humanas, sin desmerecer los oficios, porque los oficios son parte importante de la educación. Pero si yo como carpintero daño una mesa, yo la puedo arreglar. Pero si daño una mentecita, si daño la vida de un niño, ¿quién la va a arreglar? Por lo tanto, coincido con aquellas personas que no todo mundo puede ser maestro. Que maestro o docente o educador o profesor tiene que ser alguien que entienda estas tres partes. Que el ser humano está formado por facultades físicas, mentales y morales. Y la experiencia, porque yo también cometí muchos errores como madre, yo no sabía esta verdadera educación, a mis hijas yo las eduqué en otra educación. ¿Por qué? Porque si me dice la verdadera ciencia de la educación o la ciencia de la verdadera educación, si hay una verdadera educación, compañeros, es porque debe haber una falsa. Y estoy segura que yo fui educada en una falsa educación, pensando, como dijo el compañero Joshua, que al caminar por el camino que todo mundo va, entonces yo estoy haciendo bien. Y de pronto, cuando uno descubre que ese camino no era el adecuado, sino que era un camino diferente, todo el mundo lo puede ver a uno como lunático. Pero claro, porque todo el mundo se dirige hacia allá. Y cuando uno se da cuenta, entonces ya nos dirigimos al otro lado. Dentro de esa verdadera educación, parte importante están las facultades morales. Aquí me quiero detener un momentito. Las facultades morales se desarrollan durante los 5 primeros años. Durante los 5 primeros años. Y eso lo tienen que desarrollar los padres. Es tarea de los padres, por favor, papitos. En mi época, cuando yo era una niña de 5 o 6 años, mi mamá me mandó directo a primer grado, no había jardín de infantes, y ella me enseñó a que no coja lo ajeno, a que eso no es mío, a que no grite, porque no tengo que pedir gritando. Y ella me enseñó las primeras letras, pues yo no fui al jardín de infantes. ¿Y ahora qué está pasando? Formaron nuestra profesión, qué bueno, somos educadores parvularios, formaron. No sé quién lo inventó, pero ahora somos profesores parvularios, porque mamá tuvo que salir de casa. Pero sucede que nosotros los parvularios no estamos las 24 horas con los niños, estamos solo 4 horas. Y muchos de los papitos nos quieren trasladar su responsabilidad a nosotros los docentes.
Y muchos de los papitos nos dicen, ¿y usted qué ha hecho con mi hijo si no le he enseñado nada? Si mi hijo en la casa es diferente a como usted me dice que es aquí en la escuela, pero no se dan cuenta los papitos queridos que con ellos pasan 20 horas. 20 horas. Y ahora con pandemia mucho más. Y de pronto lo que sucede, estimados docentes, es que ellos no saben porque la generación actual de padres de familia de la educación inicial son padres jóvenes. Y recuerden algo, recuerden un hecho. Hace más o menos unos 15 o 20 años se dio el boom de la salida de los países a España, a Italia y a todos los países de Europa. Yo en esa época era docente universitaria y yo ya les decía a mis estudiantes lo que yo avisoraba, no es que yo leía el futuro, ¿no? Pero sí se podía entender. ¿Con quién se quedaron esos niños hace 15, 20 años? Con abuelos, con terceras personas, y los padres se fueron, salieron madre y padre. Esa generación de niñitos que tuvimos hace 15 años o 20 años, ahora son nuestros padres de familia, estimados docentes. Ahora son nuestros padres de familia. Crecieron con carencia física, con carencia fraterna, crecieron sin el acompañamiento de papá y mamá. Seguramente ellos dieron mucho que hacer a los educadores en todas sus facetas y ahora son padres de familia y son nuestros padres. Conscientes de eso, así seamos maestros jóvenes o maestros adultos, por favor, conscientes de eso, ¿crees que tu tarea no es más importante que otra profesión? Pues sí, porque ahora te toca a ti y a mí enseñarle a los padres lo que ellos no saben. Entonces, lo que ellos no saben es que los valores morales se enseñan durante los primeros 5 años, durante los primeros 7 años. Y quiero referirme un poquito a la educación de los japoneses. Yo en la universidad enseñaba diseño curricular. Y me acuerdo, profesoras que están aquí, han sido mis ex estudiantes, acuérdense que yo les decía que la mejor educación del mundo es la educación del Japón, la educación de Finlandia. Y ellos tienen una característica que sin ser cristianos, ellos son bien disciplinados. No es que los japoneses sean más inteligentes que los latinoamericanos, sino que los japoneses son muy disciplinados. Y disciplina no es estar mudo, estático. No, disciplina es constancia. Hacer una cosa hasta que se haga un hábito. Entonces, si mi mamá me dice en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, mientras me baño, mientras me acuesto, un poquito aquí, un poquito allá, en la sala, en el comedor, y me dice todos los días, eso no es tuyo. No cojas lo ajeno. Saluda. Sé amable. Sé cortés. Y me siguen diciendo todos los días, ¿sabe qué aprendí en este estudio, en esta investigación de la verdadera educación docentes? Y por favor apúntenlo en su cabeza, que un hábito se hace en 21 días. Eso yo no lo sabía antes. 21 días. La semana tiene 7 días, que es el número perfecto. 7 días. En 14 días, en 2 semanas, el niño, lo que tú le estás enseñando, ya va adquiriendo. Acuérdense que el profesor Joshua nos indicaba el lóbulo frontal. Y nosotros como docentes que ya entendimos eso, entonces tenemos que desarrollar todas estas áreas del cerebelo. Porque queremos que los niños sean útiles, no sean personas inútiles, que no sepan ni cambiar ni un bombillo ni un foco. Entonces tengo que enseñarle a eso. Por favor, un hábito se forma en 21 días. Eso lo aprendí en un congreso en Colombia. Y si ese hábito quieres que realmente quede erradicado, quede firme para siempre, multiplica, súmale otros 21 días, y son 42 días. Y tendrás adultos excelentes. Entonces, la parte moral desarrolla mamá y papá. Que si él se encuentra una billetera y la deja ahí porque no es de él, ha de venir su dueño y tiene que encontrar la billetera con todo lo que está ahí. Si es que en la mochila, pues, a mí me aparece algo que no es mío, pues yo tengo que decir, esto no es mío, profesora.
Esas cosas solo enseñan los padres. Pero ¿qué sucede, docentes? Que como nos trasladaron a nosotros, y ahora los niños vienen de 2 años, de 3 años, y los padrecitos quisieran que ya de 6 meses los niños vinieran a nuestro lado, nos toca a nosotros, estimados rectores, estimados directores. ¿De qué sirve llenar de contenidos a los niños? De exigirle a los profesores, a los docentes, planificación y planificación y planificación. Y cuando, ¿cómo está el desarrollo moral, mental y físico de los estudiantes? Porque yo como directora tengo que ver resultados. Muy claramente lo dijo el profesor Joshua. El verdadero estudiante o el estudiante que realmente está aprendiendo no me lo tiene que demostrar en un examen. Me lo tiene que demostrar en su vida, en su aplicación. Que lo que yo le enseño hoy, entonces lo aplique de manera inmediata. Y voy a dar un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico. Yo estoy siguiendo un curso de cocina vegana. Y estoy siguiendo un curso de gastronomía. Que en mi vida yo ni siquiera entendí bien lo que es gastronomía. Y el profesor nos dividió en 2 partes. Gastro tiene que ver con el estómago, digestivo. Nomía es ley. O sea, ley de la parte digestiva. O sea, todo el mundo tiene que entender cómo cocinar, cómo realizar alimentos adecuados, alimentos nutritivos. Y las mamitas tienen que hacerlo. Estoy aprendiendo. ¿Y saben qué me enseñaron? Y les comparto porque yo sé que muchos de las personas que están aquí son mis amigos, estudiantes, amigos directores, profesores, y bueno, de pronto no lo sepan. Yo hasta el domingo no sabía hacer una leche de arroz y de arroz integral. ¿Y saben qué tarea nos mandó el docente? Que tengo como profesor un chef. Nos mandó a hacer una leche de arroz cocinado y una leche de arroz crudo. Y ya la hice. Yo no me está tomando examen. Y ya la hice. Mi familia quedó fascinada. Yo mucho más. Porque tengo que mezclarlo con fruta, con cualquier fruta, y estoy tomando cereal en el desayuno. Y recién aprendo. Recién, eso no me enseñaron a los 5 años. Recién a mi edad estoy aprendiendo. Y yo en algún momento, pues yo también quisiera compartirles a ustedes todo lo que yo estoy aprendiendo ahora. Porque el conocimiento que nosotros tenemos no es nuestro. No es nuestro. Y nuestra responsabilidad es compartir con todas las personas que podamos. Una vez que los niños han desarrollado la parte moral hasta los 5, 6, 7 añitos, que es la única responsabilidad de la mamá educarlo de esta manera, entonces podemos comenzar con las facultades físicas. Muy claro me quedó que el niño que se da trampolines, decían en mi época, saltaba así dándose trampolines, saltando, trepando, reptando, de cuclillas. Entonces está realizando actividad física. Y él nos decía claramente, Joshua White, 2 horas mínimo que los niños tienen que estar haciendo actividad física. Física. Y lógicamente, cuando yo les vaya a enseñar los conceptos de matemáticas, de lenguaje, de ciencias, de astronomía, de lo que sea, el niño lo va a captar, pero así. Entender esto, estimados docentes, entender esto, para entender, ¿saben lo que nos toca? Lo que yo he hecho en estos 5 años. Y todavía no me creo que estoy bien preparada. Sigo en el caminar porque tengo que investigar esta verdadera educación por mucho tiempo. Entender esto solo se logra desaprendiendo lo malo que aprendí en una educación que creía que era la pertinente. No estoy diciendo que sea mala, no, pero sí hay errores. Si es que ahora estamos aprendiendo esto, por favor, cojámoslo. Y solamente pidiendo sabiduría de lo alto, podemos entender. De seguro nuestro lóbulo frontal se va a abrir y entenderemos esto. Que si mis estudiantes que tengo a cargo, aunque sea ahora de manera virtual, pero yo dirijo a los padres y los padres hacen lo que yo les pido, el niño va a desarrollar facultades físicas, mentales y morales en casa. Por lo tanto, a mi pensamiento se viene lo siguiente. No tengo que llenar un currículo de teoría y teoría y teoría y teoría y solamente le doy 2 horas de educación física. De educación física que muchas veces no hacen educación física porque están enfermos y dice vaya a sentarse en la hora de educación física.
Entonces tenemos que tomar carta, mucho asunto en esta situación. Luego, estimados docentes, en este libro y en otro también que se llama Mente, Carácter y Personalidad, nos habla que todo ser humano tiene facultades que desarrollar y son las facultades superiores. Y esas facultades deben ejercitarse, deben cultivarse, ¿y saben cuáles son? La percepción. Recuerden, estudiantes que ahora son maestros, yo les decía que tenemos que desarrollar los 5 sentidos con los niños, que los niños aprenden con los 5 sentidos. La percepción, el juicio, la memoria. A mí me da mucha lástima que ahora no me sé ni el número de teléfono de mis hijos, que no tengo capacidad ni siquiera de retener el número de teléfono de mi familia. Y si me roban el celular ahora, yo no sé ni cómo llamar a nadie de mi casa. ¿Estará bien eso? Recuerden, docentes contemporáneos a mi edad, que nos prohibían la calculadora, los profesores de matemáticas, y teníamos que hacer cálculo mental. Y entonces, hasta ahora yo no me puedo volver a las tablas. Pero ahora me da mucha lástima que los estudiantes ponen en la calculadora 6 por 3, 18. 4 por 5, 20. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros, verdad? Entonces, tenemos que desarrollar esto: percepción, juicio, memoria, razón. Que los chicos razonen. El razonamiento me va a ayudar mucho. ¿Para qué? Para que yo ejerza una facultad importantísima que es la voluntad. Es la voluntad. Si yo tengo voluntad de hacer las cosas bien, yo tengo capacidad para elegir. Y entonces yo podré elegir o podré decidir de manera adecuada. Y yo recuerdo que el compañero Joshua decía que los estudiantes de hoy como que no saben elegir, como que no pueden decidir. Preguntémonos, ¿estamos desarrollando estas facultades superiores? ¿O acaso estamos haciendo lo siguiente, de desarrollar otras facultades, que son estas, las facultades inferiores? Que también tenemos, Dios ha puesto también estas facultades. Que sintamos pasión, por ejemplo, hay personas que sienten pasión por el deporte, pasión por el trabajo, pero de pronto estas lideran sobre las facultades superiores. Sí, también tenemos que tener apetito, pero no un apetito desmesurado. Sí, tenemos que tener sentimientos, porque nosotros tenemos que amar, tenemos que querer, tenemos que sentir amor por las otras personas. Y tenemos que tener emociones, porque un momento estamos tristes, otro momento estamos alegres, otro momento estamos serios. Pero estas facultades inferiores, queridos docentes, no pueden liderar a las superiores. Tú y yo, como docente, tenemos que procurar que estas facultades superiores lideren a estas inferiores. Y generalmente en los estudiantes, docentes, en muchos profesionales, porque no podemos decir que nosotros los docentes hacemos todo bien hecho. En muchos personas adultas, esto es lo que lidera. Y tenemos en segundo plano al razonamiento. Y cuando una jovencita está enamorada de alguien y la mamá le dice, no, pero es que no te conviene este muchacho, no razona. No razona, simplemente no razona y dice, no, es que yo lo amo. No, es que él conmigo va a cambiar. Y no razona. Entonces viene la preocupación nuestra. No, a partir de hoy, esto tiene que liderar. Porque cuando lideran las facultades inferiores sobre las superiores, miren lo que pasa. Tomamos decisiones erradas y decisiones que nos pueden costar muchas cosas. Bien, en la obra educativa de hoy, dice aquí, se necesita prestar el interés personal y la misma atención
al desarrollo individual. Eso también hablaron mis compañeros que me antecedieron. Tenemos que tratar a cada estudiante y a cada padre de familia de manera individual. Somos individuos, indivisibles. No nos podemos partir. Por eso es que la mamá tiene que enseñar a los niños de manera diferente, porque cada uno es un individuo. Yo me quedé pensando, luego de enseñar mucho tiempo diseño curricular, ¿y cómo es que nosotros tratamos a todos los estudiantes de la misma forma en el salón de clase? A los 20, a los 40 estudiantes. No. Si ya Dios me preparó para eso, tengo que intentar hacer en mi salón de clase un desarrollo individual. Porque miren de qué nos trata esto. Dice aquí, muchos jóvenes que aparentemente no son promisorios. ¿Qué significa? Que son exitosos. Aparentemente, que no sean exitosos. Están ricamente dotados de talentos que no usan. ¿Se saben una cosa, docentes y padres de familia? Todo el mundo tiene talentos. Tenemos un Padre Celestial que a todo mundo nos ha dado talentos y nos ha dado dones. Pero esos talentos tienen que ser descubiertos por papá y mamá. Y si no están descubiertos por papá y mamá, por los docentes. Sus facultades, dice, permanecen ocultas a causa de la falta de discernimiento de sus educadores. ¿Sí se dan cuenta por qué es que no cualquier persona puede ser educador? No. Tiene que entender mucho de fisiología, tiene que entender mucho de anatomía, de psicología, tiene que entender mucho de biología, tiene que entender mucho, estudiar mucho la parte del cerebro. En más de un muchacho o una niña exteriormente tan desprovistos de atractivos, como una piedra sin pulir, pueden así venir en estas condiciones nuestros estudiantes, como una piedra sin pulir. Miren lo que dice aquí. Se hallaría material precioso que resistiría la prueba del calor, la tormenta y la presión. El verdadero educador, teniendo presente lo que pueden llegar a ser sus alumnos, reconocerá. ¿Sí ven por qué tenemos que tener discernimiento? Reconocerá el valor del material con el cual trabaja. A mí no me importa que sea el mocosito, que sea el susito, que sea el pobrecito, pero yo le descubro talentos y comienzo a trabajar con él. Para eso necesito hacer trabajo o desarrollo individual, docentes. Y no es que a mí como docente me tienen que dar la receta para hacerlo. No, yo también tengo capacidades, yo tengo dones. Y lo que tengo es que conversar con mi Padre Celestial y decir, Señor, ayúdame a discernir. Porque no tenemos que creerle al humano, sino a nuestro Padre. Entonces, ahí dice que el docente sentirá interés personal. Ese es el verdadero maestro. Sentir interés personal, no dice en grupo, por cada alumno. Y tratará de desarrollar todas sus facultades morales, nuevamente me ponen en primer plano morales, físicas, intelectuales. No dice solamente intelectuales, no lo dice así. Por imperfecto que sea, se estimulará todo esfuerzo hecho por armonizar con los principios justos. Libro de Educación, página 321. Entonces, mis estimados docentes y papitos queridos, en este orden, por favor, si tienes tu hijo pequeño, en este orden. Primero, valores morales. Yo descubrí algo, ahora que soy lectora de la Biblia. El mes tiene 30 días, ¿verdad? ¿Qué tal si con mis hijos yo cojo uno de los libros, todos son muy buenos, pero cojo uno de los libros muy buenos que son Proverbios? ¿Saben cuántos capítulos tiene Proverbios? Tiene 30 capítulos. Yo ya lo hice aquí en mi casa, hice este ejercicio. Entonces, ¿qué tal si hoy en la mañanita comienzo y le leo a mis hijos el Proverbio capítulo 1 y vamos leyendo? Si no alcanza en la mañanita, porque ya tenemos que ir a trabajar, entonces lo complemento en la tarde.
que otra vez nos vemos, como a las 6, 7 de la tarde. Y cada día estamos leyendo Proverbios. Quien no ha leído, se lo aconsejo, por favor. Tiene excelentes consejos. Fue escrito por la persona más sabia conocida hasta hoy, que fue el rey Salomón. Y ahí te dice cómo tienes que educar a tus estudiantes y cómo tienes que formar a tus hijos. En un mes, entonces tú puedes educar a tus niños o a tus estudiantes con la Biblia. ¡Qué precioso! Y bueno, a través de la Biblia posiblemente también pueda enseñar matemática, puedo enseñar lenguaje. Ahí yo puedo enseñar palabras agudas, palabras graves, palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas. Entonces, qué diferente sería eso. Y estoy también desarrollando la parte moral, porque en Proverbios te dan consejos muy buenos. Ay de aquel chico que alce la voz a los padres. Y ahora vemos tanta inmoralidad en el mundo, posiblemente porque estamos sin Dios, lo hemos dejado a un lado, ¿verdad? Pero estamos a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer según lo que nos dice este libro? Se debe enseñar a cada joven la necesidad y el poder de la aplicación. Y nuevamente me acuerdo lo que nos enseñó el profesor Joshua. No es que yo prepare al estudiante para los exámenes, sino que lo prepare para que lo haga, para que lo aplique. Y de manera que lo aplica en la cotidianidad, él se da cuenta que va desarrollando y tiene la capacidad de hacer muchas cosas. No solamente leer un libro, no solamente pintar, no solamente hacer las tareas, porque él decía que de pronto estamos haciendo mucho, solo de una cosa, y es tareas, y teoría, y el resto está quedando como inhabilitado. El éxito depende mucho más, dice, de esto, de que lo que yo enseñe a mis estudiantes lo apliquen, pero de manera inmediata. No aplicar para el examen, sino aplicar para que ellos vayan desarrollando todos sus talentos. El éxito depende mucho más de esto que del genio o el talento. Ay, soy tan talentosa que tenía todos los premios en la universidad, que me daban todos los diplomas y todo eso, pero no sé ni cocinar, no sé ni cómo coger una escoba. ¿Será eso talento? Sin aplicación valen poco los más brillantes dones, mientras que con esfuerzos debidamente dirigidos, las personas de habilidades naturales comunes han hecho maravillas. Entonces, aquí como que esto es una cajita de sorpresa, ¿no? Nos está diciendo cosas que jamás puede ser que en otros momentos hayamos escuchado. Y el genio, cuyos adelantos nos asombran casi invariablemente, va unido al esfuerzo incansable y concentrado. En este caso, del docente. No nos cansemos, no importa que ya dejemos a nuestros estudiantes, vengamos a casa, pero sigo pensando en aquel niño, sigo pensando en aquel otro, y cómo lo puedo enseñar, y cómo lo puedo dirigir. Yo me quedé sorprendida con el ejemplo de aquel docente de Estados Unidos, que él puso de su dinero y enseñó agricultura en el aula de clase. Y él decía que es mejor trabajar ahora que luego corregir algo que ya está dañado. Pues tenemos que seguir aprendiendo mucho, docentes. Observen, mismo libro. El maestro debería tener constantemente por meta la sencillez. Una persona sencilla, pero eficiente, donde lo que hago, lo hago bien hecho, lo hago correcto. Y debería enseñar principalmente, y aún al tratar con alumnos mayores, debería tener cuidado de que todas sus explicaciones sean claras y sencillas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando estaba en la universidad como estudiante, ¿qué solíamos decir? Ese profesor sabe para él, pero no sabe explicar, no le entendemos nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que ser los maestros? Claros y sencillos. ¿Por qué? Porque mire, muchos alumnos de más edad son niños en entendimiento.
puede tener 20, 30 años, pero yo necesito explicarle sencillito, clarito, pausado, de una manera muy sencilla. Todo maestro debe cuidar que su trabajo tenga resultados definidos. Antes de intentar enseñar una materia, cualquiera que te toque maestro o maestra, debería tener en mente un plan bien definido. Por ahora, lo que yo entiendo es que nuestro plan tiene que ser desarrollar a nuestros estudiantes tanto la parte moral, física e intelectual. El cómo, eso es lo que nos corresponde investigar. Y saber qué se propone hacer. No debería descansar, dice satisfecho, después de la presentación de un tema, hasta que el alumno comprenda el principio que encierra ese tema, que lo aplique, que él descubra su verdad y que pueda expresar claramente lo que ha aprendido. No puedo decir, bueno, terminó mi hora y me voy, allá si quieren aprendan y si no, allá ustedes, ahí tienen el libro. No, no docentes, nos toca una tarea más difícil ahora en esta generación. La mejor escuela para la enseñanza del idioma, pero no me refiero a que ellos lo hablen bien. Miren a qué se refiere. La mejor escuela para la enseñanza del idioma es el hogar. Por eso es que los niños deben estar pegados de la pierna de mamá, de la pierna de papá. A donde va mamá, van los niños. Incluso en este libro dice, y en otros más que he leído de la misma autora, dice que para mamá las personas más importantes son sus hijos antes que una visita. Porque la visita queda en segundo plano. Pero mi responsabilidad es educar. Pero puesto que su trabajo se descuida con tanta frecuencia, o sea, vemos que en el hogar, como no está mamá, como no está papá, ¿quién le enseña al niño el idioma? Le toca al maestro, dice, ayudar a los alumnos a adquirir buenos hábitos de expresión. Pero aquí viene algo más importante. Mismo libro, página 231. Me voy a la página 235, perdón. El maestro puede hacer mucho para combatir ese mal hábito. Miren que es un mal hábito, que es una maldición de la comunidad, el vecindario y el hogar. El hábito de calumniar, el hábito de contar chismes, de criticar sin medida. ¿Cuántas, dice, no se deberían escatimar los esfuerzos con este fin? Inculques en los alumnos la idea de que este hábito revela falta de cultura. Y de pronto, nosotros crecimos así, ¿no? En un ambiente de calumnia, de chismes, de críticas, etc. Pero esto revela, dice, falta de cultura, refinamiento y verdadera bondad del corazón. Incapacita a la persona para su desenvolvimiento. Y nosotros estamos rodeados de estos ambientes en cualquier trabajo que estemos. El chisme, la calumnia, la crítica. Y miren, si nuestros estudiantes vienen con estas cosas y yo mismo de pronto soy formada así, pues hoy tengo que cambiar. Hoy, maestros, hoy les pido, les imploro que estos temas no queden solamente como teoría. Estamos en la última generación, estoy segura, en la última generación de la existencia humana y tenemos que prepararnos porque esto se acaba porque se acaba. No podemos tomar de manera superficial todo lo que está pasando. Ahora tenemos una nueva normalidad. Nunca en mi vida he estado con una mascarilla así y ahora todo es normal. De seguro vendrán cosas peores y tenemos que estar preparados. En un momento, dice, una lengua precipitada, apasionada y descuidada puede hacer un daño que el arrepentimiento de toda una vida no podrá deshacer. No podemos permitir el chisme en nuestros establecimientos educativos, maestros. Entonces, un método es que si yo soy parte de esto, primero pedirle a nuestro Padre Celestial que me cambie, que yo sea diferente, porque las reformas tenemos que hacerlas primero nosotros, en nuestra vida, en nuestros corazones. Dice, ¿cuántos corazones quebrantados, amigos separados, vidas arruinadas por las palabras ásperas y apresuradas de lo que deberían haber prestado ayuda y consuelo? Educación, página 237. Incluso aquí puse un
una frase muy elemental y muy importante que está en Proverbios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Solo con una palabra me aniquila. Mas la lengua de los sabios es medicina. Tenemos que tender allá. Primero nosotros como docentes y luego que nuestros estudiantes alcancen ese perfil. Por favor, ese perfil de bachilleres, que sepan expresarse cortésmente, que sepan dar el asiento a la persona, a la profesora, a la mujer, al anciano. Eso ya casi no se ve. Pero nunca es tarde, estimados docentes. Los niños, miren lo que necesitan, aprecio. Necesitan amor, necesitan simpatía. Nosotros tenemos que ser simpáticos y no me refiero a que sea guapa, sino que sea amena, cordial, una sonrisa amable. Necesitan estímulo, pero se debería evitar. Y eso es algo como una muletilla, como una piedra de tropiezo que vemos nosotros en nuestra tarea actualmente, lo que no se veía antes. Se debería evitar que se desarrolle en ellos el amor a la alabanza. Los padres de hoy alaban mucho a sus hijos. Les toman la foto, pero de todas las posturas, hacen una hazaña y lo mandan por internet y se enteró toda la familia y por el Facebook y por todo. Y entonces el chico se crece. El chico dice es que yo soy el más importante, es que yo soy el más guapo, es que yo soy el centro. No es prudente prestarles una consideración especial, ni repetir delante de ellos sus agudezas y ocurrencias. Y nosotros como padres también, ¿cuántas fallas hemos tenido? Yo me di cuenta al leer este libro, yo ya lo voy leyendo como 5 veces. Y cada vez que lo leo, como que descubro algo más. El padre o el maestro que tienen presente el verdadero ideal de carácter y las posibilidades de éxito no pueden fomentar ni estimular el engreimiento. Libro de la Educación, página 237. Al enseñar matemáticas, miren esto, al enseñar matemáticas se lo debiera hacer en forma práctica. Me voy a detener un poquito porque es que este ejemplo siempre lo doy. Y si ya aquí mis estudiantes, sopórtenme un poquito al escuchar otra vez. Yo no entiendo por qué, y con el perdón de los profesores de matemáticas, pero yo no entiendo por qué me enseñaron raíz cuadrada. Yo nunca aprendí la raíz cuadrada. Y nunca en ningún trámite, en ninguna situación que vaya a ser de desempeño en mi vida cotidiana, me dicen, ay, señora Verde Soto, sí, pero por favor hágame una raíz cuadrada en este momento. ¿Para qué me enseñaron? Pero si los profesores de matemáticas separan, organizan los contenidos, los que realmente merecen para la vida cotidiana, y lo hacen de manera práctica, ¡qué fabuloso! Miren, a mí no me enseñaron esto. Se debería enseñar a todo joven y a todo niño, no solamente a resolver problemas imaginarios. Yo me acuerdo que esos son los problemas. ¿Se acuerdan cuando nos decía, a ver, 5 problemas de matemáticas para mañana? Apunte, te vas al mercado, compras esto, que no sé qué, y unos problemas, y le quitas esto, y le pones esto, y lo multiplicas. Yo no entendía nada. Sino, dice, a llevar cuenta exacta de sus propios ingresos y gastos. ¿Eso qué me insinúa? Que si mamá le da para la semana $5, él tiene que darme cuenta de sus gastos. Y para eso tiene que apuntar si gastó 50 centavos en una fruta. ¿Cuánto te queda? Gastó tanto en otra hasta que me dé la cuenta. Y entonces él sabe en qué gastó y cómo lo gastó. Y si se gastó mucho, entonces la próxima vez aprende a ahorrar y dice, no, entonces ya no me voy a gastar. Yo me salía de los contenidos de diseño curricular, acuérdense, ex estudiantes, y le enseñaba a hacer un presupuesto mensual. Porque ¿cómo es posible que los maestros cogemos el sueldo y se nos termina el mismo? Porque debemos todo en la tienda. Y ya no tenemos para mañana. Pero es porque nadie nos ha enseñado a hacer un presupuesto. Y eso es matemáticas. ¿Y por qué no enseñamos eso a los niños desde pequeños? Tenemos que lograr que ellos hagan el uso debido del dinero.
Este libro es fascinante. Enséñese a los niños y niñas a elegir y comprar su ropa, sus libros y otras cosas, ya sea que los paguen sus padres o ellos mismos con sus propias ganancias. Y si llevan cuenta de sus gastos, aprenderán cómo no lo lograrán de otro modo a valorar y a usar el dinero. Ellos aprenderán y entonces cuando sean padres de familia, ellos van a tener muy bien su sistema financiero. Este tipo de educación les enseñará a distinguir la diferencia que existe entre la verdadera economía y la mezquindad por un lado y el despilfarro por otro lado. Conozco muchachos de 30, 32 años, graduados en los mejores colegios, carísimos, pero no tienen trabajo y no saben hacer nada. Y solamente piden a mamá y a papá, dame tanto de dinero que necesito. Tiene 30, 32 años. Ese es el perfil de salida docentes. Ese es el perfil de salida que nos pide el Ministerio de Educación. Tal vez entonces nosotros estamos utilizando malos métodos. Tal vez solo nos dedicamos al currículo y currículo y currículo. Y muchos docentes, muchas escuelas me dicen, ay, doctora, pero ¿y si nos puede dar la planificación? O sea, ya queremos que nos den todo hecho. Ya queremos que nos den todo hecho. No, porque mi planificación es diferente a la Escuela del Sur, porque mi realidad es diferente a aquellas otras escuelas. Ayudará a los jóvenes a aprender a dar, no por el mero impulso del momento cuando se conmueven sus sentimientos, sino regular y sistemáticamente. Si yo tengo mi platita, mi mamá me enseña que al que tiene menos, tengo que darle. Recuerden que en el jardín de infantes hay niños mezquinos, que aquel que no tiene lunch y no le quieren dar, y no le quieren dar. Esa parte moral es la que tenemos que lograr, que los padres de familia, a través de nuestra orientación, y ahora que se está haciendo forzadamente educación en casa, entonces tenemos que educar de nosotros a los padres para que ellos a su vez eduquen a sus hijos. En general, queridos docentes, podemos decir que el ejercicio más beneficioso para la juventud es el trabajo útil. Pero tenemos que entender qué es el trabajo útil. El niño halla en el juego a la vez diversión y desarrollo. Es verdad, al niño le encanta eso. Y sus deportes, dice, deben ser de tal naturaleza que promuevan no solamente su crecimiento físico. Por lo tanto, no solo el fútbol, el básquet, no, sino también que aquel deporte, aquella actividad útil, signifique desarrollo mental y moral. Por ahí como que me va dando una ayudadita a entender qué es el trabajo útil. Cuando aumenta su fuerza, dice, y su inteligencia, su mejor recreación la encontrará en algún esfuerzo útil. Lo que educa la mano para la labor útil y enseña al joven a asumir las responsabilidades de la vida. Es sumamente eficaz para promover el desarrollo de la mente y el carácter. O sea, que cuando yo uso mis manos, y pensemos en casa, ¿en qué uso mis manos? En lavar la loza, en arreglar la casa, en doblar la ropa, en ayudar a lavar a mamá, en limpiar el garaje, en cultivar los tomates, en cultivar la huerta, en barrer. Entonces, lo que estoy haciendo con mis manos me enseña a que esas responsabilidades tengo que hacerlas toda mi vida. Y eso promueve mi desarrollo mental y el carácter. ¿El carácter qué es? Abnegación. Y con la educación con la que hemos sido formados, nuestros hijos no son abnegados. Abnegados es servir al otro. Cuando mamá está muy enferma y tenemos hijos inútiles, ellos ni siquiera nos hacen un agua de manzanilla. Y nosotros mismos, así enfermitas, nos tenemos que hacer esa agüita porque no le educamos bien a los hijos. No le educamos en su carácter. Pero, repito, no es tarde. Si hoy lo entiendes, desde hoy trabaja en tu casa y en tu establecimiento educativo. Solo propóntelo y pidiendo ayuda de lo alto, lo lograrás. Es necesario enseñar a los jóvenes que la vida implica, miren, perdón,
que la vida implica un trabajo serio, responsabilidad, preocupación, es serio. Necesitan una preparación que les dé un sentido práctico, que haga de ellos hombres y mujeres capaces de hacer frente a las emergencias. Un ejemplo. Perdón, por favor, un ratito. Yo escucho que los hospitales están llenos, que no hay camas para el COVID, que los enfermos de COVID están en el piso. Nadie está libre de este COVID, ¿verdad? Pero ¿qué tal si con mis hijos, porque yo les enseñé a ellos, atendemos a los enfermos en casa, nosotros mismos? Les enseño a hacer una inhalación, les enseño a hacer un pediluvio, les enseño a que rápido machaquemos ajo con miel de abeja y ayúdame, hijo, porque tenemos que ayudarle a tu papá, a tu hermano que está en este momento. Eso es que entienda que la vida es un trabajo serio, responsable. Necesitan entonces una preparación con sentido práctico. ¿Qué tal si a mis hijos, a mi familia, a mis alumnos, ahora que estamos con esta pandemia, pero para eso primero tengo que aprender a ser yo? Porque con cosas caseras se puede ayudar mucho. Yo he ayudado mucho con la hidroterapia, con el agua, hacer sábana mojada. En algún momento podremos hacer esta capacitación también. Y a tomar mucho ajo, un jarabe natural con ajo, con cebolla. Y vamos, y darle esa terapia 2, 3 veces al día. Y no hemos tenido que ir al hospital. Eso, si yo le enseño a mi hijo, él se hace útil. Y entonces cuando sea jovencito, él va a ser útil al vecindario, a los vecinos, a los amigos, y sin cobrar nada. Entonces, esa preparación necesita que haga de ellos hombres y mujeres capaces de hacer frente a las emergencias. Estamos en una emergencia sanitaria. Cuando diga, mamá, el vecino tiene algo, ¿qué le podemos dar? Vamos investigando y vamos a ayudar. Pero actualmente nosotros decimos, bueno, con que a mí no me dé, el vecino no me importa. Hay que enseñarles que la disciplina del trabajo sistemático y bien regulado es esencial. Sistemático. Recuérdense de los japoneses y acuérdense, compañeros, en 21 días tú formas un hábito en tu hijo. Propóntelo. Al principio te va a parecer como imposible, pero cuando tú veas que ya lo estás logrando, tú dices, wow, y te da como más ánimo a seguir formando más hábitos y más hábitos a tus hijos. Y si eso es bien regulado, es esencial, dice, no solo como salvaguardia contra las vicisitudes de la vida, sino como medio para lograr un desarrollo completo. Me estoy desarrollando así. Imagínense, estoy ayudando con inhalaciones y traigo la toalla y le pongo la esencia de menta y le pongo la esencia de eucalipto y ahora respire. Mire todo lo que estoy haciendo. Mire cómo mi cuerpo se está moviendo. A estar mirando la computadora y sigue haciendo el ejercicio y no sé nada más. Esto realmente nos lleva a reflexionar. La educación, página 215. A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito acerca de la dignidad del trabajo físico, miren, prevalece la idea de que el trabajo físico es degradante. Miren, esto es un engaño, pues, queridos docentes. Los jóvenes anhelan ser maestros, empleados, comerciantes, médicos, abogados y ocupar algún otro puesto que no requiera trabajo físico, oficinista, que esté en mi escritorio. Y los jóvenes evitan los quehaceres domésticos y tratan de prepararse para otra obra, dice. Necesitan aprender que el trabajo honrado, docentes y padres, el trabajo honrado no degrada a nadie. Lo que degrada es la ociosidad. Hay una frase que me la aprendí mucho, ya mismo les presento unos videos de una familia donde a los niños le enseñaron esto. Mente ociosa, taller del diablo. Y los niños saben, los niños ahí saben que el que no trabaja no come. Por lo tanto, todo el mundo, desde el más chiquitito hasta el más grande, tiene que ayudar a mamá. Lo que degrada es la ociosidad y la dependencia egoísta. Yo me alegré cuando yo todavía estaba en la docencia, yo me alegré mucho porque tuve la bendición de ir a estudiar en Israel un mes.
Y ahí aprendí que en las escuelas de Israel no habían conserjes. Yo estudié en el año 2009 en Israel. Cuando yo vine acá, pues yo quité los conserjes de mi escuela y les dije a las docentes, usted mismo limpia el aula. Usted limpia el aula con sus estudiantes. Ustedes lavan el baño. Ustedes lavan la ducha. Ustedes lavan todo. Y desde ahí no tuve conserje hasta cuando ya cerré la escuela porque me dediqué a este estudio de la verdadera educación. Y ningún padre de familia me denunció. Ningún padre de familia más bien decía, mis Rosita, desde que usted está enseñando esto, entonces ahora mis niños me ayudan en la casa. Entonces, el trabajo físico no es degradante. Necesitan aprender que el trabajo honrado no degrada a nadie, sino la ociosidad. La ociosidad fomenta la complacencia propia. Todo quiero para mí, y dame esto, y quiero más, y exigen, ¿verdad? Pero eso da como resultado una vida vacía. Docentes, una vida vacía. ¿Eso quieres para tus estudiantes? Una vida estéril. Con el título de bachiller, pero no saben nada, nada de trabajo útil. Un terreno propicio para el desarrollo de toda clase de mal, que no me voy a dedicar a eso en este momento. Puesto que tanto los hombres como las mujeres ocupan su lugar en el hogar, los niños y las niñas deben saber, miren este libro lo que dice, deben saber en qué consisten los trabajos domésticos. Tender las camas, ordenar la pieza, lavar la loza, preparar la comida, lavar y remendar la ropa, son actividades que como educación no menoscaban la virilidad de ningún muchacho. Eso quiere decir que los varones también pueden hacer eso. Lo hará más feliz y más útil, dice. Y si las niñas, a su vez, pudieran aprender a manejar el serrucho, a manejar el martillo, lo mismo que el rastrillo y la azada. Recuerden que los profesores anteriores nos enseñaron que la agricultura es el mejor ejercicio para desarrollar la parte física y la parte mental. Acuérdense de la bacteria que encontramos solamente con tocar la tierra. Entonces, imagínense, estarían mejor preparados para hacer frente a las emergencias de la vida. Y repito, estamos en emergencia. ¿Y qué tal si con ayudar a los vecinos a hacerse los tratamientos naturales para el COVID, hacerse los jarabes naturales? De pronto alguien me dice, o a mi hijo le dice, y toma, te regalo tanto por tu trabajo. Entonces valoran mi trabajo y ya es un medio de subsistir. ¿Qué tal si, como estoy aprendiendo a hacer las leches vegetales, leche de arroz, leche de avena, leche de semillas de zapallo, leche de maní, que ustedes me van a decir, y que pues sale riquísimo? ¿Qué tal si después eso es un modo de subsistir? Y estoy siendo útil, y estoy colaborando con la comunidad. No con eso quiere decir que es mala la educación, no, pero si la educación, los títulos, los derivamos para beneficio del prójimo, sí, queridos docentes, porque tú y yo estamos en esta vida solo para eso, no para beneficio nuestro, no para servirnos a nosotros, sino para con lo que yo sé y lo que he aprendido, ayudar a los demás. El servir al prójimo, el servicio. Solo eso tenemos que hacer en esta vida. El hogar debe ser, y me está hablando del hogar, miren, el hogar debe ser la primera escuela industrial. Docentes, cuando yo leí esto, industrial, acuérdense de la revolución industrial que nos enseñaban a nosotros en los colegios y las universidades. La primera escuela industrial de todo niño, y tanto como sea posible, toda escuela necesita disponer de medios para proporcionar la educación manual. Observen ahí esos muchachos, parvularias. Acuérdense que toda la vida nos enseñaron el trabajo por rincones, luego nos enseñaron el trabajo por proyectos, luego ahora nos enseñan el trabajo por experiencia de aprendizaje. Esos son los métodos. Pero todo es lo mismo, compañeros, es lo mismo. El niño ahí está siendo útil, el niño está descubriendo, el niño está aprendiendo, el niño está aplicando y no está sentado en un aula, en 4 paredes,
yo se los prometo, se los aseguro, docentes, que encerrado tú en 4 paredes con tus estudiantes, no vas a lograr el perfil de salida de investigadores. ¿Qué van a investigar en las 4 paredes? Tenemos que sacarlos al patio. Me da mucha pena ver centros educativos, todo cemento, 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 y no hay un lugar para desarrollar la agricultura. Pero con el ejemplo que nos dio el profesor Joshua, yo me quedé sorprendida y dije, ¿cuántos de los 400 docentes que estuvieron presentes en esa charla ahora estarán pensando cómo hacer de su aula, o como los niños están en clases virtuales, cómo hacer en su casa, en su patio, y que tú le dirijas cómo hacer la jardinería, cómo sembrar tomates, cómo sembrar pepinos, cómo sembrar pimientos, cómo sembrar culantro, perejil, apio, y que él sepa el olor, el sabor de todo eso? Y dice que eso reemplazará en gran medida el gimnasio. ¿Cuánto nos vale un mes de gimnasio? Y acá todo es gratis, con el beneficio adicional de construir una valiosa disciplina. Libro de Educación, página 21. Y nos está hablando de la verdadera educación. Miren esta imagen. A mí me parece fabuloso esto. El ejercicio en las labores domésticas es de mayor ventaja para los niños. Eso deberíamos estar propiciando nosotros docentes que los chicos estén haciendo en casa. La labor física no impedirá que cultiven el intelecto. Miren, no impide. No es que mis hijos se van a quedar ignorantes porque ahora me están ayudando en la cocina. No. Lejos de ello, dice, las ventajas obtenidas por el trabajo físico darán equilibrio en a una persona, e impedirán que su mente sea recargada, como lo hicieron conmigo, recargados. Tantas horas pasamos en la maestría, luego estudiando hasta la madrugada y recargados la parte mental, pero ¿dónde está la parte física? Somos endebles. Somos fáciles de que un trabajo muy duro ya no podemos cargar porque nuestros músculos no están hechos para el trabajo, solo la mente y la parte moral. Dígame, ¿en dónde está la juventud ahora? En la droga. Pero en la droga también, ¿a qué? A las computadoras, al PlayStation, a las tablets, a todos los dispositivos. En eso están los estudiantes. Pero cuando yo digo que me ayuden a cargar, ahora estoy cargando yo muchos libros, porque tengo otro trabajo. Y nos toca cargar a nosotros mismos las mujeres. El trabajo recaerá, dice, sobre los músculos y aliviará el cerebro cansado. La sanidad física y el conocimiento práctico de todos los deberes caseros necesarios, todos. No dice algunos, estimados docentes, todos los deberes caseros necesarios no serán nunca un impedimento para el intelecto bien desarrollado. Ambas cosas, o sea, físico y mental, son altamente importantes. ¿Y qué tal? Yo cuando recién leí esto, como que no encajaba en mi mente, porque mi mente estaba también diferente, ¿no? Ahora ya es que estoy entendiendo mejor esto. ¿Por qué tengo que pagar para que pinten mi casa? Cuando podemos hacer papá, mamá, hijos. ¿Por qué tengo que pagar para que me vengan a arreglar la ducha que se dañó? Si yo mismo puedo investigar y con mis hijos vamos a un supermercado, una ferretería y compramos el accesorio y lo arreglamos. Ese es el trabajo útil y me hace creativo, me hace capaz de resolver los problemas cotidianos. No con eso quiero decir que vamos a dejar sin trabajo al albañil, al gasfitero, no. Pero todos podemos hacer. ¿Qué tal si con mis hijos aprendemos a hacer un buen pan? Porque el pan comercial, el pan que comemos, tiene mucha mantequilla, mucho huevo, mucha grasa. Pero ¿qué tal si a ellos les enseño a hacer un buen pan? Una pizza, pero riquísima. Y que ellos me ayuden a hacer la pizza. Miren esta foto preciosa. Yo no les veo ahí a los chicos aburridos. No les veo renegados o enojados. No. ¿Y ustedes ahí qué creen que están aprendiendo? Miren, la olla tiene forma circular. La sartén también.
Yo puedo contar ahí los pedazos que estoy haciendo. Puedo enseñar matemática, lenguaje. Por lo tanto, una experiencia de aprendizaje puede ser preparar una comida en casa. O que los niños aprendan a hacer diferentes comidas en casa. Hasta aquí voy a dejar de compartir un momento para enseñarles unos videos. Sé que les va a servir de mucho. Miren estas fotitos. Esta es una familia que vive en la provincia de Manabí y la mamá es diseñadora gráfica. Decidió quedarse en casa. Decidió quedarse en casa. Magister, no se ve. No estamos apreciando. Rosita no tiene compartida la pantalla. Ah, perdón. Ya, gracias, gracias Gisela. De nada, Rosita. A ver, ¿me esperan un ratito? ¿Ahí sí? Aún no, Rosita, no se ve que esté compartiendo. Tiene que tomar de arriba. Si estuvo compartiendo, ahí está. Ahora sí se observa. Sí, ahí sí se observa. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Sí, Rosita. Ahí sí. Estos niñitos tuvieron la oportunidad de ir con sus padres a visitar el lugar donde trabajan los bomberos. No sé en qué parte de Manabí fue, no sé si fue en algún lugar de Manabí, en Chone, en algún lugar, porque ellos viven allá. Solo de saber ellos, yo me pongo en la mente de ellos, el uno tiene 3 años, el otro 4 años, de que ellos están subidos en un carro de bomberos. ¡Wow! Entonces, yo me acuerdo que este niño después decía que él quiere ser bombero, pero porque vivió esa experiencia, ¿verdad? Entonces, miren esta cosa fascinante que nosotros podemos ayudar haciendo una experiencia de aprendizaje, por decir, donde se promueva esto. Y luego, ¿cómo era el carro de bomberos antiguamente? ¿Cómo eran todos los instrumentos, los implementos que utilizaban los bomberos? Y nunca se olvidarán, maestros, ya te estoy dando un tema para la experiencia de aprendizaje o para el proyecto de aula en primaria, o bueno, no sé todo lo que puedan hacer en secundaria. Y miren, el bombero le vistió de bombero con su traje. ¿Ustedes creen que esto se puede olvidar a este muchachito? Jamás. Y el más pequeñito también, que como era tan pequeño el casco lo hubiera cubierto, entonces el bombero está allí. Observen, esto es verdadera educación. Entonces, si ya no podemos ir a nuestros salones de clase, pero logra que en lugar de tenerle 4, 9 horas, dijo Joshua White, en una pantalla, entonces vayan y déjale de tarea como me dejó a mí en la tarea mi profesor de gastronomía. La tarea es hacer leche de arroz cocido y leche de arroz crudo. Y ya lo hice y estoy fascinada y quisiera hacer todos los días esa leche. Lo mismo le pasa a los chicos. Observen, otra cosa que dice el libro La Educación es que a los niños no se los debe abarrotar de juguetes. En el último año que yo tenía mi centro educativo, una mamita me dijo que tenía la hija 2 cuartos llenos de juguetes y que estaba aburrida y que ya no sabía qué hacer. Pues a estos niños no les compran tantos juguetes. Cuando los compran de buena calidad, pero miren, el papá dejó unas piezas de madera que compró en el ferrisariato para hacer unas repisas, unos closets que los hacen con ellos mismos, y les guardó en una caja estas tablillas de madera. Y saben que ellos se ingeniaron y están haciendo una ciudad. Y es la ciudad de Guayaquil. Para mí, según ellos, estas son las calles, estos son los edificios. Y entonces ahí es que desarrollan la creatividad. ¿Qué tal?
hacer una experiencia de aprendizaje, un proyecto, armar una ciudad con lo que tengas en casa. Observen, están haciendo un trabajo útil, están desarrollando la parte intelectual, la creatividad, y también están desarrollando la parte física. Y porque no están moviendo solamente el cerebro, están moviendo sus músculos. Ahí está, miren, la ciudad hecha. Hasta hicieron el aeropuerto, hicieron la pista de aterrizaje. Y yo creo que esta mamá no debe haber comprado mucho. ¿Cuánto vale un juego de Legos, estos aviones, estas cosas? Eso sí, después de terminar el trabajo tiene que quedar ordenado. Así como nosotros tenemos que ordenar los rincones con los niños, ¿no? Entonces, déjenme salir de aquí. Y les quiero enseñar esto. Este es lo que podemos hacer en casa. Son 3 hijos. El más pequeñito está arreglando los juguetes. Ya es la hora de arreglar, y hasta el más pequeñito se llama el trabajo por contemplación. Como él ve que los hermanos mayores también arreglan, entonces a él también ya tiene la idea de que tiene que arreglar. El valor del trabajo, estimados docentes. Esta mamá está cultivando, creo que albahaca, y miren el niñito, está cultivando, eso es lo que decía Joshua. Eso lo podemos hacer. Están cultivando una maceta. Ya, mézclame la tierra, te pasa otra. ¿Cómo es? Otra. A eso le falta tierra, ¿eh? Observen la conversación de mamá y papá. Albahaca están sembrando. Vaca. Ajá, albahaca. ¿Para hacer qué cosa? Vaca. Un rico talla, Yaya. tallarín. Niño. ¿Tallarín de qué color? Huevo. Rojo, muy bien. Eres verde, loquito. Huevo. Bueno, rojo yo. Huevo, papi. Ya, mi amor, rojo, rojo. Rojo como el carro. Quitao. Ya listo. Otro. Otro ya. Otro tete. Otro. Hay que poner allá. Bien, entonces miren, preparar el ambiente de aprendizaje, decía el compañero Joshua. Aquí Isaac está cocinando. ¿Qué vas a hacer? Sopa de bicho. ¿Vas a hacer sopa de biche? Ya. ¿Y qué estás poniendo ahorita? Entonces esto hacíamos nosotros en los rincones de trabajo, ahora hacen los niños en casa con mamá. Nosotros podemos orientar. ¿Qué tal hacer una comida? Observen. Ya. Te cortas los deditos. Eso. Ay, se me fue. Hola. Ya. Te cortas los deditos. Eso. Yo recuerdo que los rincones Sí, de a ver, trabajo ¿qué decían, más? uy, Eso, cuidado, se los corta. deditos. Mire que no se corta. Porque está mamá ahí, está cortando la chocha para hacer una pizza Ya, vegetariana. mi amor. Y luego ya miren el último paso. Le está poniendo ya el queso de soya, el queso vegetal, y ya está listo para entrar al horno. ¿Qué estás poniendo? Ya ese es el final, ¿verdad? Ya, mi amor. Esta es la verdadera educación. Por favor, compañera Yardén, el video del violín. Es un video donde el niño imita, porque tiene un hermano mayor que toca violín, y él hizo su propio violín. Y vamos a ver cómo él toca y canta. Y veremos cómo desarrolla todas las facultades, tanto morales, físicas como mentales. Deje de compartir pantalla, por favor, hermana Ya. Rosita. Pero canta, pues. Sí puedes. Le,
2019, en el 2019 nos reunimos. Cuando llegó, le decía que su hija, con las dos muchachas, ahora el año pasado, Mariana ya se recibió de doctora. Tan logró ser doctora este año y aceptar. Se van los chicos a pasar después de la pandemia ya. Muy bien. Entonces, el mayor de la muy bien, gracias hermano, gracias compañera Yardén. Entonces, por favor, ayúdenme apagando los micrófonos, tengan la bondad. Con todo esto, nosotros vemos que hay infinidad de cosas que podríamos colaborar para que los estudiantes que ahora no están con nosotros, pero están en casa. Acuérdense que el compañero Joshua decía preparar el ambiente. Observen, los mismos niños, si están observando, ¿no? No, todavía no. Ay, no. Ya, un ratito, por favor. Creo que es. ¿Ahí sí? Sí, sí se observa. Vean. Sí se observa. Ellos arman su ambiente, escuchemos. Ya, vas a llevar agüita. En el otro lado va Isaac, en el otro lado, dale. Ya, espérate Isati, ya. Ya, listo, muy bien, mírala ahora, mírenla. Muy bien. Ya, perfecto. La silla. Ya, ahí vas a poner los vasos para tomar agua, que no nos falte. Ya. Ya, las hojas grandes, la silla. Y ahí vamos a trabajar, ¿verdad? Listo. Ya. Compañeros, estas son pocas cosas que podemos hacer y un proyecto. A ver, se me ocurre. No fue mi idea, es la de esta familia, pero a mí me compartieron las fotos. Mamá hizo con ellos, el proyecto del arca, el arca de Noé. Tantas veces nosotros hemos de haber contado a los estudiantes el arca de Noé, pero una cosa es contarle y otra cosa es hacerlo. En 3 semanas armó con sus hijos el arca de Noé. Pensemos la cantidad de cosas, conceptos, elementos prácticos, definiciones, diferencias de animales, animales de 4 patas, animales carnívoros, animales herbívoros, animales con plumas, animales pesados, animales livianos, animales acuáticos, animales que vuelan, animales mamíferos, animales, pero qué barbaridad de definiciones, de cosas que podrían enseñar haciendo el proyecto. Miren, compañeros, hasta el momento creo que ya tenemos como unos 10 ejemplos de experiencia de aprendizaje de proyectos. Claro que aquí está terminadito el trabajo. Me imagino que la labor ha de haber sido muy grande, pero están con mamá. Tenemos que estar pegados con mamá y con papá. Uno de los dos, dijo Daniel Miranda, tiene que estar en casa para que pueda hacerse factible esto. Y miren, lo titularon. Ahora él está exponiendo su trabajo, así como cuando exponíamos en la experiencia de aprendizaje, en el proyecto de aula. Ellos están exponiendo ante mamá. Y miren la cara de felicidad, porque terminó el trabajo. Y todos los conceptos debieron haber pegado aquí con goma y muy pausadamente, porque esto lo concluyó en 3 o 4 semanas. Y ahí están ya los dos pequeños. Tenemos infinidad de cosas, por ejemplo, tareas útiles en casa. Yo recuerdo que hay estudiantes que no conocen de dónde sale la leche.
Y en una ocasión un estudiante dijo que salía del supermercado porque él nunca vio cómo ordeñaban la leche de la vaca. Entonces, miren este proceso. El niño está practicando, este es el trabajo útil, este es el trabajo manual. No estamos desmereciendo a ningún trabajo. Este es el trabajo manual. El chico está experimentando exprimir la naranja. Entonces, luego que él exprime, observe la técnica. Él se acomoda como a él le parezca mejor, como a él le dé más facilidad. Y luego se da cuenta que mejor con las dos manos, porque con una como que no puedo. O sea que él mismo está aprendiendo a solucionar sus problemas. No es que yo le tengo que enseñar como docente o como madre. Y luego de eso está viendo que ya está quedando como un huequito. Ya se acabó la carne, o sea que la carne ahora se está haciendo líquido. Sigue observando él con mucha atención como qué le pasó. Ahí viene causa-efecto. Finalmente, como que ya entendió que lo de la cascarita de aquí ahora se hizo líquido y ahora está tomándose su rico jugo. Observen eso tan bello. O sea, pongámosle a hacer un ejemplo, un proyecto de aula, hacer diferentes jugos naturales, pero que me presenten a mí la aplicación, las fotos prácticas donde mis estudiantes estén haciendo esto. Bueno, me pasaría aquí toda la tarde haciéndoles, enseñándoles todo esto que me compartió esta familia. Voy a seguir con lo de las diapositivas. ¿Sí pueden apreciar, por favor? Bien. ¿Qué dice aquí? Observen esto. A mí me dejó impactada también eso. Thomas Jefferson, que fue el presidente de los Estados Unidos, captó una vislumbre de esta fase importante de la educación e hizo un intento de ponerla en práctica en la Universidad de Virginia. Él propuso lo que llamó una escuela de filosofía técnica. A tal escuela, dijo él, miren, vendría el marinero, el carpintero de barcos, el fabricante de bombas, el relojero, el mecánico, el óptico, el fundidor, el carnicero, el fabricante de jabón, el curtidor, el purificador de sal, el vidriero, para aprender tanto como fuera necesario para seguir su arte con entendimiento. En esta escuela de tecnología, porque así lo llamó él, Jefferson proponía agrupar a los alumnos, como lo dijo el compañero Joshua, no por edades, agrupar a los alumnos en clases convenientes para la instrucción elemental y práctica, con conferencias que se darían por las noches a fin de darles la oportunidad para trabajar durante el día. Esto lo sacamos del libro Thomas Jefferson y la Universidad de Virginia, página. A ver si me ayudan con los micrófonos. Se debe abrir escuelas. Por favor, los micrófonos, compañeras. Se debe abrir escuelas que además de proporcionar una cultura mental y moral superior, dispongan de los mejores medios posibles para el desarrollo físico y la capacitación industrial. Entonces, ¿qué tal, maestros, si le decimos a los docentes que hagan un proyecto una experiencia de aprendizaje, arreglando o doblando la ropa de cama, o aprendiendo a doblar las sábanas, o aprendiendo a meter la ropa en la lavadora, aprendiendo a clasificar la ropa más sucia de la menos sucia? Y miren lo que dice aquí: se debe enseñar agricultura, trabajos manuales, tanto oficios útiles como sea posible, economía doméstica, arte culinario, costura, confección de ropa higiénica, tratamiento a enfermos, lo que yo les decía hace un momento. Que mis hijos sepan cómo curar el coronavirus o cómo tratarlo, hacer el agua de jengibre, hacer el ajo con miel de abeja, hacer el tratamiento con todos los elementos naturales de los que disponemos. Se debe disponer de jardines, talleres y salas de tratamientos, y la dirección del trabajo en todos los ramos tiene que estar a cargo de instructores expertos. Esto proponía Thomas Jefferson. Y el trabajo práctico estimula la observación minuciosa y la independencia del pensamiento, debidamente hecho
compañeros, debidamente hecho, tiende a desarrollar el sentido común, cultiva la capacidad de hacer planes, ejecutarlos, porque dice, bueno, mañana voy a hacer esto, y mire, me quedé hasta aquí y mañana continúo con lo otro. O sea, comienza a planificar hasta que ve su trabajo terminado. Fortalece el valor y la perseverancia e induce a practicar el tacto y la pericia. Compañeros, estoy convencida, en la investigación que estoy haciendo sobre verdadera educación, que se debieran establecer los recursos necesarios para enseñar a trabajar en herrería, pintura, y esto lo saqué de un libro que se llama Estudios en Educación Cristiana de Sutherland, zapatería, cocina, panadería, lavandería, reparaciones en general, mecanografía e imprenta. Y puedo dar fe de eso. Ahora que estoy manejando una imprenta, estoy liderando una imprenta, pues yo mismo compagino las hojas y me doy cuenta que yo descubro cómo resolver los problemas de manera inmediata. Hay ciencia en el trabajo manual que los educadores deben reconocer. Y miren, esto a mí me caló profundo. Desarrolla el cerebro. El trabajo manual, compañeros, desarrolla el cerebro, así como es una manera de sostenerse físicamente. Bueno, yo sé hacer comida vegana, sé coser, sé poner azulejo, sé hacer reparaciones de electricidad, y de pronto alguien me llama y me gana un dinerito, entonces me puedo sostener. Yo recuerdo que uno de los principales personajes de la Biblia es Pablo, Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo, y él se mantenía haciendo tiendas, haciendo carpas. Entonces, los científicos han encontrado que el desarrollo mental, miren esto, simétrico, es imposible. Por favor, esto grábense. Es imposible aparte de esta preparación física, porque el uso de la mano, nuevamente, el uso de la mano se desarrolla un área, con el uso de la mano se desarrolla un área importante del cerebro. Y ya nos indicó el profesor Joshua cuál era, el cerebelo. Entonces ahora nuestra tarea es desarrollar el cerebelo de nuestros estudiantes. Compañeros, para terminar, discúlpenme que creo que me estoy tomando unos minutos de más, pero no siempre nos vemos, así que sopórtenme unos minutitos más. Sabemos como profesores, y nos hizo entender más el profesor Joshua el primer día, que el niño tiene que trabajar de manera concreta. Yo personalmente, y como dirijo este editorial de Corporación Verde Soto, estoy en contra del trabajo virtual de los estudiantes. Por favor, docentes, directores, padres de familia, es un engaño la plataforma virtual. Los niños de edades de 2, 3, 4, 5 no pueden trabajar en plataforma virtual. Es un error, es un engaño. Yo respeto las decisiones que se tomen, pero incluso hay docentes que a mis colaboradores le dicen, la doctora Verde Soto no está actualizada. No está actualizada porque no ha hecho sus libros en una plataforma virtual. Y yo les digo con mucho pesar que no lo voy a hacer, porque estaría yéndome en contra de los principios, en contra. El niño de 0 años a 5 años, a 6 años, no tiene que manejar una computadora. No puede trabajar, no debe. Ya sabemos que un dispositivo lo tenemos que dar hasta los 12 años. ¿Y qué tal entonces si yo le hago trabajar a mis niños con los textos que necesita? Porque estamos acostumbrados al texto, pero que no sea el texto el principal elemento de la clase, sino que sea la aplicación final. Porque ya vimos en estos ejemplos, el chico lo que pintaría es, después de tomar el jugo, de hacer el jugo de naranja y todo eso, pintaría es las naranjas. De toda una página que tenga frutas, yo le digo, pinta cuáles son las naranjas. Pero él ya aprendió en la aplicación. Pero ¿qué tal si el niño está tecleando y los padres están felices y directores están felices porque les dicen ahora una plataforma virtual
Es un engaño, maestros. ¿Dónde queda tu conocimiento sobre pedagogía? ¿Dónde queda tu conocimiento sobre didáctica? ¿Dónde queda todo lo que hemos aprendido de los famosos educadores de este mundo, que son Jean Piaget? ¿Qué decía Jean Piaget? El constructivismo. El constructivismo de Piaget, que el niño aprende haciendo, el mismo construyendo su concepto. ¿Aprenderá con las páginas virtuales? ¿Aprenderá con la plataforma virtual? ¿Dónde está lo que nos dice Vygotsky con la zona próxima de desarrollo? Si yo nomás le tengo a mi niño que teclee, que pinte, que haga clic en el amarillo, clic en el azul, clic, 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 pero el niño no sabe nada práctico. Entonces, con todo el amor que les tengo, docentes, Corporación Verde Soto, no es que estoy desactualizada, pero si todo el mundo va por ese camino, Rosa Verde Soto descubrió hace 5 años que tiene que enseñar de otra forma. Y aquellos que están decidiendo a trabajar, aunque se vayan en contra de la corriente, pues les aseguro que les irá bien. No voy a hacer página virtual, no voy a hacer plataforma virtual. Discúlpenme el término tal vez un poco fuerte. Para mí, la plataforma virtual es un crimen que estoy haciendo con mis estudiantes. Es un crimen. Pero si ustedes están dispuestos a trabajar con esto que el ministerio nos está pidiendo, experiencia de aprendizaje, trabajo áulico, proyecto áulico, entonces lo podemos hacer. Lo podemos hacer y de maravilla. Queridos docentes, las palabras finales es que para mí ha sido de enorme gozo el poder compartir un ciclo de charlas de 3 días, que nunca lo hemos hecho de esta forma. Y con lo que estoy aprendiendo en salud, quisiera que lo anoten en... Milena. Por favor, apaguen los micrófonos. Quisiera que lo anoten en en la información que les pedimos al correo. Si ustedes desean... Por favor, compañera, no se escucha bien. Cierren los micrófonos. Esto es una falta de respeto. Lo que dice la expositora. Ya. Les decía que en la información que van a enviar al correo, por favor, me ponen, si ustedes desean que les capacite sobre charlas de salud, sobre alimentación, nutrición adecuada, sobre todo lo que estoy aprendiendo ahora, porque una docente no solamente debe enseñar a hacer cosas didácticas, primero aprendamos nosotros y luego enseñamos a las familias. Y además de esto, nosotros tenemos un stock de este libro que se llama La Educación. Si usted necesita que le haga llegar este libro junto con el certificado para que lo lea y lo relea, le cuento que aquí hasta nos enseñan cómo tenemos que enseñar fisiología a los estudiantes, cómo tenemos que enseñarles jardinería, cómo tenemos que hacer la agricultura, cómo tenemos que hacer todo. Un libro, y en el 2018 compartimos cerca de 2.000 libros a los docentes que fueron a nuestra capacitación, pero tenemos un stock. Si usted desea que yo le envíe este libro, pues lo hacemos con todo el amor, porque lo que está en este libro es oro en polvo, maestros. Y además les quiero donar otro libro que todo maestro debe tener. El precio del libro para saber. Totalmente gratis, mi querida Estrellita. Gracias. Ay, bendito sea Dios, gracias. Solamente, ya, escríbame este momentito en el chat, si lo quiero, y luego, por favor, en el correo, para yo enviarle solo a la persona que desea. Y este libro, que se llama El conflicto de los siglos, de la misma autora, Helen White. Tú como docente debes entender lo que está escrito aquí. Nos enseña historia desde el comienzo del mundo hasta cómo tendrá que terminar este mundo. Historia que jamás a mí me enseñaron cuando me enseñaron historia universal. Si desean, podemos mandarle en físico, y si las profesoras están en otro país de pronto, en Galápagos, no sé, en otras ciudades muy lejanas, podemos mandarle el PDF. Yo lo que quiero es que
compartir lo que yo aprendí. Hay muchos libros más, pero por la temática les queremos obsequiar la educación y le queremos obsequiar el conflicto de los hijos. Yo sí los quiero los dos, máster. Correcto. Me escribe en la información que me tiene que pasar al correo. Y con esto, mis queridas docentes, estoy muy agradecida, un momentito, estoy muy agradecida con su presencia, con su participación, y si Dios lo permite, en una próxima oportunidad, que puede ser en este mismo año, estaré organizando una charla de salud. Quiero enseñarles lo que yo aprendí, todo lo que sé de cocina, todo lo que sé sobre verdadera alimentación, porque termino con esto. La vaca tiene leche para sus hijitos, y los hijitos son los terneritos, porque la leche de vaca tiene una característica para sus hijos, porque los terneritos necesitan rápido estirar sus huesos. Entonces la leche de vaca está hecho para ellos, no para los humanos. Y además los terneritos no toman leche por toda la vida. Una vez que ellos ya se sienten muy seguros, se van y ya no toman leche. Nosotros las mamás, Dios nos diseñó de una forma con tal perfección, que tenemos una leche que no se compara con ninguna otra fórmula del mundo. Pero nuestros hijos no toman leche del seno hasta que envejecen. Toman leche solamente hasta cuando tienen 2, 3, 4 años y lo dejan. Mi pregunta era, ¿y por qué nos dice la mayoría de la gente que tenemos que tomar leche de vaca porque tiene mucho calcio? En mis investigaciones he descubierto que es falso, y que la leche de vaca está diseñado para sus hijitos, los terneritos. Por lo tanto, Dios nos ha dejado una naturaleza hermosa, nos ha dejado todas las semillas, todos los frutos secos, nos ha dejado las legumbres, nos ha dejado las frutas, y lo que tenemos que tomar es leche naturales, leche de almendra, leche de coco, leche de arroz, leche de avena. ¿Y cómo se mejora y cómo se aumenta tu sistema inmune de una manera bárbara? Que no nos vendrá ninguna enfermedad si nosotros somos obedientes a los preceptos de Dios. Que Dios les bendiga enormemente, enormemente. Sé que nos falta mucho tiempo para seguir hablando de tanto, pero yo les quiero decir algo. Los quiero mucho, mucho. Y que el trabajo tuyo que desempeñes a partir de hoy en tu casa como madre o en tu escuela como docente sea siempre liderado por nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios les bendiga. Bendiciones para usted, Rosita Verde Soto. Ha sido muy provechosa su participación. Bendiciones, licenciada. Gracias, compañera. Muchísimas gracias, excelente tema. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Gracias. Buena bendiga,